Nuestro invitado de esta noche lleva toda la vida en política, pero es ahora, a sus 57 años, cuando afronta su mayor reto profesional. Nacido en Zaragoza, tras la retirada de Belloc, es el candidato socialista al ayuntamiento de la capital aragonesa. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, apuesta por la experiencia como su principal baza en un panorama político muy cambiante. Entrevista con Carlos Pérez Zanadón. Empezamos. Buenas noches. La persona que nos acompaña hoy lucha por primera vez por convertirse en alcalde de Zaragoza, aunque lleva muchos años en ese consistorio zaragozano. Carlos Pérez Zanadón, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Siempre está como una especie de segundo plano, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna forma, en la sombra, y ahora decide dar un paso al frente y ponerse en primera línea. ¿Por qué? Bueno, yo más que en segundo plano diría que he estado siempre en lo que creo, ¿no? Y es en el trabajo en equipo. Yo creo que cumpliendo una función importante que algunos han denominado en segundo plano, pero en estos momentos yo creo que sean las circunstancias necesarias para que haya decidido, no solo personalmente, sino dentro también de una posición colectiva, de una posición con apoyo de miles de compañeros, pero por otra parte también en un momento concreto de mi vida personal, pues seguramente dar un salto, que así lo denomina usted, que no solo, yo diría que no es solo un salto, ¿no? Que es ni más ni menos plantearte que en estos momentos, cuando más necesario puede ser, en base a los apoyos que tienes de los compañeros y de los ciudadanos, para tratar de seguir representando unos valores que los representaba estando en segundo plano y los quiero representar estando en el primer plano, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la redistribución de la riqueza y aportar también desde el plano personal no solo la experiencia, sino la capacidad de diálogo. ¿Cuánto tiempo se tarda en tomar esa decisión? Pues no es una decisión, yo creo, que se tome de un día para otro, nunca en ningún caso. En mi caso sí que ha llevado tiempo, y ha llevado tiempo hasta que he visto de una parte que la gran mayoría de los compañeros quería apoyar, que me sentía con la ilusión necesaria. Y la ilusión necesaria significa que me siento con la misma ilusión que cuando entré en política, y que también tengo que reconocerlo desde la humildad. Siento el sano orgullo de poder ser lo que yo creo que más importante puede tener un zaragozano: ser alcalde de su ciudad, con sus ciudadanos, trabajando con sus ciudadanos para mejorar no solo la ciudad, sino la vida de todos ellos. Habla de que no pierde la ilusión, pero en todo ese camino, que es muy largo en la vida política, supongo que en el camino se van dejando cosas, ¿no? No sé si inocencia, y se van ganando otras. Seguro. Y sobre todo, lo que yo creo que es indispensable es ser capaz en cada momento de estar más cerca de aquello que plantea las necesidades ciudadanas, sin olvidar que al fin y al cabo entras con unos valores, y que esos valores no tienen por qué cambiar. Quedan cerca de 3 meses más o menos para las elecciones. ¿Qué perspectivas maneja el PSOE para el Ayuntamiento de Zaragoza? Pues en estos momentos manejamos las perspectivas que significa el estar configurando un programa de gobierno, quiero decir, no un programa electoral, sino un programa de gobierno que por primera vez está incorporando no solo ya los miles de propuestas que ha habido en el programa abierto por parte de los militantes, sino a partir de estos días está sucediendo ya, a través de la red, a través de la comunicación postal que vamos a tener con todos los ciudadanos de Zaragoza, poder incorporar a aquellos que más les preocupa. Y eso es lo que verdaderamente nos planteará tener un programa de gobierno conformado por la gran mayoría de los ciudadanos, y donde de verdad nuestras expectativas son ser capaces de representar, de reflejar, de sentir y de hacer sentir a los zaragozanos cuáles son los problemas de todos ellos, y representarlos del Partido Socialista, porque creemos que somos la oferta más amplia desde un punto de vista progresista para poder liderar la ciudad. Es complicado hacer números ahora de cara a final de mayo, porque la política, decía antes, está en un momento muy cambiante, ¿no? Y entran no solo nuevas fuerzas, sino nuevas fuerzas ciudadanas, además de políticas, ¿no? A ese panorama que en el Ayuntamiento también se presenta muy abierto. Hombre, yo creo que todas las fuerzas, para empezar, y perdóneme por la matización, son políticas. Políticas en el mejor sentido del término. El término político, pero con un componente ciudadano que no tiene pues mire usted, si nosotros nos vamos a la génesis de esa palabra, político es aquel que se preocupa por la polis, y la polis es la ciudad. ¿Qué diferencia hay entonces entre el componente ciudadano y el componente político? Para mí ninguna. Las nuevas fuerzas ciudadanas, la gran mayoría que yo he visto de los integrantes de las listas que pueden tener, teóricamente nuevas fuerzas ciudadanas, pertenecen a partidos políticos bien antiguos, y algunos de ellos con militancia bien antigua, incluso desde la clandestinidad. O sea que bienvenido sea a todo el mundo, bienvenido sea, ojalá,
tengamos unos programas capaces de poder debatir sobre ellos, de poder llegar a acuerdos sobre ellos y, bienvenido sobre todo, algo que es bien importante, y eso sí que lo valoro en lo que vale, que en estos momentos complejos, en estos momentos que curiosamente vence el ego también en términos griegos, el que decían el idiotex, el que solo se preocupaba por él frente al político que se preocupaba por la ciudad, haya gente que ha querido incorporarse a la política. Haciendo un poco de autocrítica, porque es innegable que algo ha cambiado en la política, en la forma de hacer política, en lo que exige el ciudadano. Quizás partidos más tradicionales, como se ha llamado a su partido, al PSOE o al PP, ¿se han dado cuenta tarde que hay que escuchar más al ciudadano? No es que nos hayamos dado cuenta tarde, es que yo creo que tanto el PSOE como el PP como otros partidos creo que hemos cometido un grave error. Y el grave error ha sido ni más ni menos que plantear algo en lo cual yo sigo creyendo, y es que el político o la posición política o el apoyo que tienes de todos los ciudadanos para conjuntamente con ellos transformar la sociedad. Ha habido un momento en esta crisis económica donde se le ha hecho llegar a los ciudadanos de que no podíamos hacerlo y que había otros poderes económicos que estaban por encima de. Yo creo que eso fue un error estructural, un error que nosotros como socialistas hemos enmendado, que hemos cambiado y que queremos de verdad proyectar de un modo distinto, una nueva forma de hacer para unos tiempos que son bien distintos. Vamos a hablar de esa nueva forma de hacer, del futuro de Zaragoza, pero quiero que también echemos la vista atrás y volvamos al año 1999. Ajá. Son imágenes de una campaña electoral de ese año del 99. ¿Cómo ha cambiado Carlos Pérez Anadón desde entonces hasta hoy? No físicamente, que eso lo vemos, pero ¿cómo ha cambiado el político? Bueno, pues lógicamente ha habido un cambio bien importante que significa, en primer lugar, el haber adquirido una experiencia desde el punto de vista municipal que entonces no tenía, el haber transitado por unos años muy distintos de lo que ha sido la vida municipal, unos años donde nos planteamos coger una ciudad parada, como por desgracia ha pasado siempre que ha gobernado la derecha esta ciudad. Tenemos un ejemplo bien cercano, el gobierno de Aragón, que además no hay que cambiar mucho, coincide la presidenta con la que fue alcaldesa, y todos los ciudadanos, yo no voy a entrar en ese plano crítico, pero todos los ciudadanos podrán hacer un breve ejercicio de memoria, aunque suele ser selectiva, y es ver si recuerdan alguna realización de la actual presidenta cuando era alcaldesa. Esa es la ciudad que cogemos, una ciudad sobre la que planteamos un proyecto ilusionante que tiene que crear nuevas infraestructuras de ciudad, que tiene que desarrollar una ciudad de futuro, y después de haberlo hecho, fundamentalmente yo creo que Zaragoza a nivel de infraestructuras y equipamiento está francamente bien, sin embargo el cambio que se produce clarísimamente es la adecuación a un momento determinado donde una crisis financiera brutal convierte esa crisis inicialmente financiera en crisis económica, en crisis institucional y, si me apura, también en crisis de valores, que es lo que ha hecho volcarnos claramente en el último mandato y pasar de la ciudad, de esa ciudad que queríamos transformar y que se transformó, a los ciudadanos, que si bien no habían estado olvidados, en estos momentos requería tener muchísima más atención. Está ultimando su programa electoral, decía que consultando con los ciudadanos en las redes sociales, ¿cuáles van a ser las principales líneas? Bueno, pues de lo que venimos observando, tanto de lo que fue el esqueleto del programa, más las 1.600 aportaciones que hemos tenido de los compañeros del partido, más lo que estamos viendo en estos momentos que se nos está incorporando interesantísimo a través de las diferentes propuestas ciudadanas, hay un eje que es transversal. Independientemente que el ayuntamiento no sea el que tiene las competencias más precisas ni más potentes en eso, hay un eje que es transversal, que es el empleo. Seguido claramente con todo aquello que pueden ser preocupaciones que tienen que ver con el bienestar y que tienen que ver con las situaciones de exclusión. De una parte, todo lo que significa desde una posición de izquierdas, que es bien distinta a lo que plantea y lo que se ha planteado por parte del Partido Popular allá donde ha gobernado, es que de la crisis es muy diferente salir. Si tú estás poniendo la tilde en que se salga sin exclusión, que salir económicamente y con grandes cifras, independientemente de cuántos ciudadanos, cuántos miles de ciudadanos, cuántos niños sin poder tener más que una comida al día, cuántas personas que pueden tener un desahucio en su vivienda, cuántas personas que no son atendidas desde el punto de vista de la dependencia se quedan fuera. Porque si se quedan fuera estamos estableciendo una sociedad dual, una sociedad completamente discriminatoria y una sociedad donde seguramente el final de la crisis significaría que el rico es más rico y el pobre es más pobre. Pero esto sería una continuación porque ustedes están gobernando ahora ya
ya en el Ayuntamiento de Zaragoza. Así es. Y ese ha sido nuestro gran giro de gobierno cuando hemos entendido que en 4 años hemos duplicado lo que son los presupuestos en un momento muy claramente de crisis y con muy pocos ingresos y con una clarísima restricción por parte del Gobierno de España, que yo es algo que le pediría a todos los nuevos candidatos que se presenten, que tengan en cuenta lo complejo que va a ser poder gobernar con una teórica ley de racionalización que lo que ha hecho ha sido impedirnos gestionar los ayuntamientos. Pues aún así hemos pasado de 60 y pocos millones de euros a más de 120 millones de euros. Eso ha sido un cambio trascendental, y un cambio trascendental que se tiene que profundizar en estos momentos y al que tenemos que añadir nuevos componentes. Es decir, una reformulación desde el punto de vista impositivo, que signifique ajustar lo más posible los impuestos al concepto de progresividad, y también yo creo que hay que imprimir otro sesgo. Y hablaré de un gesto claramente diferenciador. El alcalde de Zaragoza no puede ser solo aquel que administra las competencias que tiene el ayuntamiento. El alcalde de Zaragoza es el representante de los vecinos de Zaragoza. Y por lo tanto, cuando hay un problema de sanidad y desaparece el mamógrafo de San José, o cuando hay un problema de salud mental y se centraliza la salud mental, o cuando hay un problema en los centros especiales de empleo y se deja de tener las dotaciones necesarias para incorporar a esos chavales con distintas capacidades a una vida social igual como se la merecen que el resto de la ciudadanía, ahí tiene que estar el alcalde, independientemente de dónde sean de quién sean las competencias. Hablando de alcalde, el actual alcalde, ha hablado en alguna ocasión de la posibilidad de un pacto a 4 bandas. Incluye a PSOE, incluye a Izquierda Unida, incluye a Junta y también a Ciudadanos. ¿Cómo esa posibilidad? Bueno, yo creo que eso fue, y así me lo explicó el alcalde. Yo en aquellos momentos no pude oírlo porque estaba concretamente trabajando con gente con distintas capacidades, lo que otras hablamos disminuidos, ¿no? Con distintas capacidades estaba trabajando y yo no pude estar en ese acto. Yo creo que era un acto fundamentalmente de formulación de posibles posiciones teóricas, un desayuno, sin que tuviese que ser ningún acto académico y mucho menos un acto programático de partido. Y él valoró las distintas probabilidades, siempre teniendo en cuenta que era el Partido Socialista y era su candidato, como luego leí textualmente, aquel que mejor capacidad podía tener para liderar los necesarios acuerdos que hubiese que tener. Y un posible pacto con Zaragoza en Común, que es el partido al que yo me refería como más ciudadano, ¿es posible? ¿Entra dentro de los planes? Mire usted, de aquí al 24 de mayo, cualquier partido que se precie, no le dirá a nadie otra cosa, lo que tiene que tratar es de pactar con los ciudadanos. Y con los ciudadanos se pacta de 2 maneras. De una parte, planteando el bagaje que pueda existir, con mucha humildad, porque errores, a verlos, haylos, planteando un programa que tenga lo más posible que ver con los anhelos de los ciudadanos, y planteando un equipo de gente que sea un equipo de gente pensado, no en la fotogenia, no en el audiovisual, sino de verdad en la posibilidad de gobernar. Y después de eso los ciudadanos te votan. A mí lo que más me interesa de las encuestas es algo que nadie me pregunta. Yo creo firmemente que las encuestas marcan tendencias, pero donde de verdad más nos deberíamos fijar los políticos es cuando se le preguntan a los ciudadanos cuáles son sus principales problemas, cuáles son sus principales divergencias con respecto a la actuación de los grupos políticos, y cuáles son sus principales anhelos. Yo creo que eso nos da una hoja de ruta amplia, de tendencia, pero muy importante. Y los resultados se nos dan el último día. No obstante, por no dar la impresión que no tengo ningún interés en contestar eso, yo llegaré a acuerdos. Primero, después de tener una mayoría suficiente para poder gestionar desde un punto de vista progresista la ciudad de Zaragoza, con aquellos que tengan que ver con los programas que nosotros estamos planteando. Llegaré a acuerdos para hacer cosas, no para estar en la alcaldía. En estos planos hipotéticos nos ponemos en otra situación. No gobierna, no es el alcalde de Zaragoza. ¿Seguiría en la oposición? En esa situación, excepto cualquiera que no tenga nada que ver con el Partido Socialista y mucho menos con el candidato a alcalde, no se pone nadie. Yo voy a presentar un programa y yo voy a presentar un equipo para gobernar. El otro día, por cierto, estuvo aquí Eloy Suárez y le comentaba que en el ayuntamiento, desde fuera, da la sensación de que hay un ambiente de crispación, ¿no? De tensión. ¿Puede ser?
Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la psicología y tiene hasta un punto freudiano, ¿no? Yo ya lo puedo entender, yo puedo entenderlo y creo que es humano, que alguien que se presenta a las elecciones, alguien que no tiene ninguna experiencia municipal, alguien que lo designa ahí como hace el PP a un ciudadano para ser candidato de su partido y tiene 15 concejales, yo puedo entender que puede haber un momento, un cierto punto freudiano en cómo analiza cómo ha de ser su situación en el ayuntamiento. Lo que ya no me parece tan razonable es 4 años en la misma tesis. No asumir, ¿En este caso se culpa uno al otro? No, pero sí es muy fácil, es muy fácil. Yo no voy a hablar de percepciones, pero voy a hablar de datos. El Partido Socialista, estando en la oposición, pactó con el Partido Popular y apoyó un plan general de ordenación urbana. El Partido Popular, estando en la oposición, otro Partido Popular pactó con el Partido Socialista y aprobó presupuestos. En estos momentos lo que no puede ser es que en 4 años haya sido imposible de pactar nada. Debería hacer alguien una reflexión de para qué han servido aquellos cientos de miles de votos, y cuando me refiero a alguien me refiero a los ciudadanos que confiaron en el Partido Popular y que eso no haya servido para nada. Esta entrevista la grabamos el viernes, el lunes hay un pleno a petición del Partido Popular para hablar del informe de la Cámara de Cuentas. No se ponen de acuerdo en ese desfase de 350 millones de euros del año 2011. Le piden responsabilidades. ¿Cuáles son? ¿Dónde está ese dinero? Que son muchos millones de euros. A mí me parece, primero, algo que hay que destacar que es muy importante. Y lo destacaré, como no puede ser de otra manera. Hay informes en estos momentos también en otro ejecutivo, en el Gobierno de Aragón. Los ciudadanos saben qué órganos de control y qué medidas de control ha habido y de transparencia con respecto a ese informe, que tiene semejanzas con el que puede haber en el Ayuntamiento. Pues mire usted, en el Ayuntamiento de Zaragoza va a haber 3 plenos con el del lunes. Ha habido más de 10 comisiones de pleno extraordinarias, de todas las comisiones donde se ha desmenuzado, en cada comisión todas las partes competían al informe. Ha habido una comisión de contratación, y habrá todo lo que haga falta. ¿Para qué? Para decir al final una cosa, que hay una diferencia en criterios contables entre los técnicos de la Cámara de Cuentas y los técnicos del Ayuntamiento. Mire usted, el técnico responsable al final en el Ayuntamiento de las cuentas del Ayuntamiento es la intervención. Ninguna de los asuntos ni expedientes que se han tramitado y han encontrado reparos, lo digo, han encontrado reparos por parte del Tribunal de Cuentas, está con un informe contrario al interventor, pero ni del interventor ni de 31 técnicos superiores que lo han ido firmando en cada una de sus áreas. Ahí es donde sí que creo de verdad que sí que tenemos que afinar. No puede ser que con la misma legislación, no puede ser con una experiencia bien importante, hablo de un interventor que es un cuerpo nacional y pertenece a los cuerpos nacionales, haya criterios tan distintos. Para mí como político, de verdad, lo que me parece indispensable, y es lo que nadie pone en duda, es que ahí no falta una peseta. Perdón, 1 euro. Vamos con más temas concretos. Vamos a ir un poco rápido porque quiero que también le conozcamos un poquito más de cerca a usted como persona. Todo el tiempo del mundo. El programa no. Transporte. Si gobierna, ¿habrá segunda línea del tranvía en Zaragoza? Si gobierna el Partido Socialista, lo que habrá claramente es un estudio que se está haciendo con respecto a la segunda línea, que significa que se habrán analizado las distintas alternativas. En la primera línea se analizaron 9 trayectos distintos. Aquí pasa lo mismo y en paralelo, con una propuesta de Chunta que se incorporó claramente, va a haber también la cantidad necesaria para hacer una revisión del plan de movilidad. Plan de movilidad que existe, plan de movilidad que se aprobó por unanimidad, plan de movilidad que se está desarrollando. Y diré, si yo soy alcalde, la segunda línea de tranvía será fruto, en primer lugar, de un acuerdo ciudadano, en segundo lugar, de un acuerdo económico que los ciudadanos podrán conocer para saber qué costos tiene, y solo después de eso y de los estudios técnicos necesarios se tomará la decisión. Creo que la movilidad es algo que no se puede convertir en un debate político. Es un instrumento en favor de la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Estamos viendo aquí la primera línea del tranvía. ¿Es usuario habitual del tranvía? ¿Cómo se desplaza? Del tranvía menos, puesto que salvo alguna vez que del seminario bajo hacia la Plaza del Pilar, normalmente uso líneas de autobús, concretamente el 35 o el 38 son las líneas desde donde vivo que más uso. Independientemente que si puedo, primero porque me gusta, en segundo lugar porque no me viene nada mal y me vendría mejor si lo hiciese más, trato de ir andando con bastante frecuencia. Los días que trabajo en el seminario estoy a unos 17 minutos de casa. Bien, es verdad que también
también cuando por razones de trabajo tengo que utilizar un coche del ayuntamiento lo utilizo, pero normalmente suele ser más el autobús que el tranvía. Independiente del tranvía me parece un medio espectacular, sobre todo para los sitios que comunican. Pero está en la calle, pisa Zaragoza, algo que tiene que hacer un alcalde. Sí, hombre, ¿cómo no voy a pisar Zaragoza? Mire usted, si usted coge mi agenda, verá, por ejemplo, sin ir más lejos, antes de ayer yo no pisé el despacho, que es distinto. Lo que no pisé fue el despacho porque estuve en 5 cosas distintas durante el día, pero antes de ayer estuve toda la mañana, trabajando con colectivos para ver cuáles son las propuestas sociales que estamos planteando. Por la tarde estuve tranquilamente viendo algo bien interesante, y es una propuesta aragonesista dentro del Partido Socialista, y más tarde estuve en el Centro Joaquín Roncal, sin ir más lejos, con los buenos amigos de la Casa de Andalucía, presentando una exposición fotográfica espectacular, donde, tengo que decir, que el fotoperiodismo estaba lo suficientemente reivindicado como no está dentro del periodismo en otros momentos. A mí, gente que lo conoce me han dicho que es rocero, que es muy dialogante, que está lejos quizás de la sensación que pueda dar en ocasiones desde fuera. Bueno, yo no percibo ningún problema de comunicación con nadie con el cual me pueda comunicar, independientemente de lo que piense. Mire usted, antes de ayer, como decía, acabé en la casa de Soria, con el alcalde de Soria y con los arianos, y recuerdo, muy buen tono, pero recuerdo que un vecino increpaba la función que cumplíamos los políticos. No busqué otra puerta. Estuve con él, me dejó al final la tarjeta de visita y sobre todo hizo algo muy interesante, me dijo cómo se hacían los torrendos, que aquí no los hacíamos de igual de bien de Soria, o sea que no tengo ningún problema. Mi padre que es de Soria... saben distinto. Sabe distinto. No sé si es el aceite, no lo sé, pero vamos, me dijo un par de trucos para hacerlos. ¿Es futbolero? Sí. Le pregunto por la Romareda. ¿Qué va a pasar con ella? Sobre todo ahora con esta ocasión, que es una ocasión más, una final de Copa del Rey entre Bilbao y Barcelona. Zaragoza está en el punto central. ¿Qué va a pasar con el campo después de muchos proyectos que no han salido? Pues bueno, el campo yo creo que es uno de los elementos que tenemos que tener de reflexión bien importante, y donde no tenemos que tomar decisiones precipitadas. Yo creo que en estos momentos lo primero que ha sucedido era algo que era imprescindible, y es que hubiese un nuevo equipo que se dedicase a gestionar lo que es el Zaragoza, con unos criterios que a ser posible tengan que ver mucho más con el medio-largo plazo de lo que estábamos acostumbrados, y dentro de esa reflexión en el corto-medio plazo yo sí que le puedo decir que estoy muy en permanente contacto, tanto con la Fundación como con el club, para ver qué posibilidades hay de una parte, y de otra parte qué tiempos son necesarios para llevar a cabo esas posibilidades. Con el actual alcalde, con Bello, ¿cuál es su relación? Buena, desde hace mucho tiempo llevamos trabajando juntos. Sobre eso se han podido tejer leyendas urbanas. Yo he tenido siempre una muy buena relación personal. Yo he tenido siempre una reacción de lealtad siempre hacia mi alcalde. Yo no estaría ni un minuto en el ayuntamiento si mi relación institucional hubiera sido de lealtad. Y además le diré, la lealtad entendida no como seguidismo, no como fidelidad por una, sino diciéndole lo que yo pienso en cada momento, que por otra parte no es tan distinto a lo que piensa él, independientemente que en asuntos de partido, en asuntos orgánicos, él ha tenido posiciones bien distintas a las mías, y él, hay que reconocerlo, en aras a la humildad, acaba siempre reconociendo que se equivocaba cada vez que toma una decisión distinta. Pero bueno, la relación buena. ¿Y políticamente en qué se diferencian y en qué se parecen? Pues mire usted, yo creo que somos personalmente bien distintos, a nivel público, aunque íntimamente podamos tener más parecidos. Yo creo que el alcalde de Zaragoza, Belloc, ha hecho una tarea ímproba para Zaragoza, ha puesto Zaragoza en el mapa, ha puesto Zaragoza en el lugar europeo que le correspondía, entendió un proyecto como un proyecto que podía trascender a lo que eran las infraestructuras que necesitamos y hacer una Zaragoza de futuro, y yo, sin embargo, creo que siendo todo eso necesario, en estos momentos creo que hace falta un alcalde más reivindicativo. Lo decía hace un momento, que hace falta más un alcalde que la parte institucional, sin descuidarla, tenga muy presente esa parte que significa estar allá donde los ciudadanos tienen un problema, porque es el problema de los ciudadanos, el problema del alcalde. Usted decía al principio, lleva mucho tiempo en política, ha sido presidente de la Confederación del Ebro, ha sido concejal, ha sido delegado del gobierno, diputado provincial. ¿Por qué se mete desde tan joven en política?
Pues mire usted, desde tan joven, lo cual no deja en estos momentos de poder ser algo a presumir, aunque haya gente que no lo ve así. Yo entro en política antes de cumplir la mayoría de edad, que por cierto, la mayoría de ahora, de los 18, entonces era a los 21, de tal suerte que no pude ni siquiera pude votar la Constitución. Y entro, como lo digo, defendiendo unos valores que desde bien joven, que son los mismos valores que tengo ahora, que ha hecho que haya estado en cargos públicos y ha hecho que haya seguido haciendo política sin estar en cargos públicos. Y dejaré de estar en cargos públicos y seguiré en política. Lo decía antes, creo en los valores del socialismo, creo en los valores de igualdad, creo en los valores de redistribución de la riqueza, creo que para la izquierda y para los ciudadanos normales la política es esencial como fenómeno de igualación de clases, como fenómeno que significa que todos al final podamos ser más iguales, y eso es mucho más importante para aquellos ciudadanos que viven de la fuerza de su trabajo. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a aquellos ciudadanos que viven exclusivamente de su trabajo, sino sobre todo también a esas clases medias que se habían configurado en este país y que políticas claramente equivocadas y austericidas por parte del Gobierno de España han hecho que hayan prácticamente desaparecido. Con ellos quiero también pactar un programa claro para la ciudad de Zaragoza, que tenga que ver con la industrialización, que tenga que ver con salir a flote un montón de proyectos de emprendedores, que en estos momentos no tienen ninguna ayuda por parte del Gobierno de la derecha. Fue presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, vive en Zaragoza, creció en un pueblo donde el río está muy cerca. Supongo que todo esto le habrá afectado quizás más de lo que podría parecer. Quiero que volvamos a ese pueblo, aunque nació en Zaragoza, creció aquí. Ajá, Esto es Fuentes de Ebro. Estuvo ahí estudiando. Estuve estudiando hasta que hice cuarto de bachiller, examinándome libre todos los cursos en junio en el Instituto Goya y teniendo una gran suerte después. Y ser aquella primera generación que entró a inaugurar una cosa que la llamaban, independientemente de lo que era, Instituto Mixto Ramón Pignatelli, que hoy es la sede del Gobierno de Aragón y de la que tengo unos grandes recuerdos. Mis recuerdos de aquel instituto mixto, el primer mixto en Zaragoza, y no precisamente por ser mixto, sino porque hoy tuvimos un claustro de profesores espectacular, tan nuevos como los alumnos, tan nuevo con el instituto y completamente nuevos con respecto al viejo cascarón que teníamos, y que contribuyó bien a formarme también desde el punto de vista personal e intelectual. Sé que mantiene el vínculo con el pueblo, con Fuentes. Entre otras cosas, como curiosidad me contaba una persona que le conoce, porque el peluquero del pueblo es el que siempre le corta el pelo, nadie otra persona se lo corte. Peluquera. De muy niña hasta ahora sí. Eso hace que a veces vaya un poco descuidado, ¿no?, con respecto al pelo, pero cuando tengo un momento, visita, ¿no?, ahí estoy. El pelo no solo para el pelo. Esta mañana hablaba con Carmen que me hiciera un hueco como fuese para el próximo día 22, que está esa típica fiesta que se hace en muchos pueblos antes de la Semana Santa, donde hay que comerse los pastillos, que es una pasta, es una especie de coca con unos huevos arriba, y que salvo que tenga algún problema muy grave me voy a comer al campo. Esta vez será todavía un campo bastante mojado, por otra parte, con los vecinos de Fuentes. Vamos a terminar con música, como siempre con la música que elige el invitado. Esta ha sido la opción de Carlos Pérez Zanado para cerrar el programa. En el recuerdo, sus antiguos moradores, el cruce de muchos pueblos que modelaron tu identidad. Zaragoza la romana. Es Carmen París, Zaragoza la romana, con imágenes de la ciudad de fondo. ¿Por qué esta canción? Pues por una razón muy clara. Primero, porque yo creo que Carmen París ha hecho una tarea espectacular con lo que era la jota tradicional, la mezcla de ritmos, la mezcla de sensaciones, y además ha sabido, desde el papel de la mujer hasta el papel de la propia Zaragoza, reivindicar, yo creo, una Zaragoza en la que creo, esa Zaragoza romana, mora y también judía, esa Zaragoza que nos ha hecho estar, cuando la releemos, verdaderamente admiradores de aquella época Zaragoza. Una Zaragoza integradora, una Zaragoza de todos, y una Zaragoza que tuvo una pulsión que yo querría para la Zaragoza del futuro. Pues con ese mensaje y esta música de fondo le doy las gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta compartir con nosotros esta media hora de Gracias a vosotros, hasta que queráis, y sobre todo gracias a todos que hayan tenido la amabilidad de escucharnos. Pues ya lo han oído, gracias también, como no, a todos ustedes por haber estado con nosotros. No se vayan, porque siguen en la mejor compañía, en la de la Televisión Autonómica de Aragón. Gracias y buenas noches. Prendido de mis canciones, tambores, palos y rumores.